El día de hoy vas a trabajar con cálculo vectorial, ¿de acuerdo? Ay, para alguien está ya ingresó. Perfecto. Lo que vamos a trabajar es con funciones vectoriales. Funciones vectoriales. Una función vectorial R de t, ¿de acuerdo? Es una función que está compuesta por una infinidad de vectores, ¿de acuerdo? Dependiendo del valor que tome el parámetro t. Es una función o es un vector parametrizado en t, ¿sale? Con t elemento de los reales, obviamente, donde cada una de las entradas es una función que depende de t, ¿de acuerdo? Y entonces va a tener o va a definirse un vector, ¿vale? Vamos a tener un vector bien definido cuando nosotros evaluamos a t, ¿vale? Ya lo hemos hecho en realidad. Cuando nosotros teníamos la expresión L de t igual a 3 más 2t, 5 menos 3t, menos 2 más t, por ejemplo, ¿sale? Esto, por un lado, nosotros ya sabemos que nos representa una línea recta, ¿sale? Es una línea recta que podemos decir que pasa por el punto 3, 5, menos 2, ¿sale? Y lleva la dirección 2, menos 3, menos 2, ¿de acuerdo? Eso es por el lado de que esto es una línea. Pero viéndolo como función vectorial, ¿de acuerdo? En esta entrada tenemos una función lineal, ¿de acuerdo? Que depende de un parámetro t, donde t se va a evaluar dentro de los reales, ¿vale? La segunda y la tercera entrada también son entradas lineales. Esta y esta entrada también son funciones lineales. De hecho, si ustedes las grafican, ¿vale? Por sí solas, esto es una línea recta, esta es una línea recta y esta es una línea recta. ¿De acuerdo? Solamente que pertenecen como componentes a una línea recta en una función vectorial de 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Lo que trato de explicarles es, ya hemos trabajado con estas cosas, ¿de acuerdo? Solamente que ahora le vamos a dar la libertad de ser algo mucho más complejo, ¿de acuerdo? Cualquier función que tenga dominio en R o en un subconjunto de R puede ser un elemento de entrada, ¿sale? De una función vectorial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, podemos hacer algunas manipulaciones de la misma. Y vamos a hacer algunas aplicaciones que ya hemos trabajado en cálculo diferencial integral. La vamos a extender a cálculo vectorial porque esa es la idea. De hecho, no es algo muy complicado. Hay que entender, ¿sale? Que R de t sigue siendo un vector que toma un valor en particular cuando sustituimos, por ejemplo, e a la x, coseno de x, ¿qué será? X cuadrada más 3, ¿de acuerdo? Si nosotros sustituimos t igual a 0, por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues R de 0 es uno de los elementos que forman a R de t, ¿sale? Es uno de los vectores que forman a R de t, cuyas entradas serían e a la 0, coseno de 0 y 0 al cuadrado más 3. Es decir, esta expresión vectorial o esta función pasa por el vector o tiene al vector 1, 1, 3. Debe de pasar debe de generar un vector que apunte al 1, 1, 3, ¿sale? O si nada más pensamos como el punto final al cual apunta el vector, pasa por el punto 1, 1, 3. ¿De acuerdo? ¿Qué valores va a tomar esto? Una infinidad, ¿de acuerdo? Tantos como se pueda evaluar R de, tantos como se pueda sustituir en T.
Y eso depende del dominio de cada una de estas, ¿de acuerdo? ¿Sale? De hecho, son cosas que debemos de empezar a calcular. ¿Qué cosas trabajábamos nosotros en cálculo vectorial? Principalmente revisábamos límites, derivadas e integrales, ¿de acuerdo? Aunque también hicimos análisis de dominios y de continuidad cuando estamos en cálculo diferencial e integral cuando estamos en cálculo de una variable. Bueno, pues esos conceptos se extienden aquí. Por ejemplo, si tenemos R de T, pero para eso pues démosle título a esta cosa. El dominio. Si tenemos R de T, ¿de acuerdo? Como F de T, G de T, H de T, ¿de acuerdo? Estas tres, ¿sale? Son funciones de una variable con variable T. Es decir, la entrada en X, la entrada en Y y la entrada en Z, cada una es una función diferente, ¿de acuerdo? Y como son entradas diferentes, se pueden analizar de manera independiente. Eso va a ser muy útil cuando tratemos de trabajar con funciones vectoriales. Entonces, esta es una función vectorial construida, en este caso, por una, dos y tres funciones que actúan de manera independiente. Y solamente hay que considerar, ¿de acuerdo? Algunas cosas donde se comportan en común. Por ejemplo, en el caso del dominio. ¿Cuál es el dominio de la función vectorial R? Con dominio nos referimos al conjunto de valores de X. A ver, denme un segundito. Disculpen, ¿eh? Sí, perdón. Tuve que dejarlos un segundo. Estamos definiendo el dominio de R. El dominio de R va a ser un subconjunto. Sí me escuchan ya, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. El dominio de R va a ser el conjunto de valores donde podemos sustituir a T. Entonces, por una parte, pues va a ser un subconjunto de todos los reales. ¿De acuerdo? Pero como todas estas funciones, F depende de T, G depende de T y H depende de T, que son cada una de las entradas, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas tiene su propio dominio, ¿vale? El dominio de F es un subconjunto de los reales, ¿vale? El dominio de la función G es un subconjunto de los reales y el dominio de H pues, es un subconjunto de los reales y cada uno se puede analizar de manera independiente. De hecho, en principio ustedes ya saben analizar dominios de funciones de una variable. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una función vectorial con dos o más entradas? Pues el dominio de R va a ser el conjunto de valores que tengan en común
los tres dominios, es decir, va a ser el dominio de F, intersección el dominio de G, intersección el dominio de H. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son los valores donde se pueden evaluar las tres al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tú no puedes decir, por ejemplo, evaluar en un valor a F y a G y no poder evaluar a H o alguna de ellas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hagamos un ejemplo con numeritos. Digamos que tenemos r de t igual a algo muy simple, logaritmo natural de t, ¿de acuerdo? E a la t, coma, ¿qué será? Raíz de 5 menos t. Algo muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Pregunta, de esta función de logaritmo, ¿cuál sería su dominio? El dominio del logaritmo claramente pues, es de 0 hasta infinito. El dominio de esta, ¿cuál sería? Todos los números reales porque la exponencial no tiene problemas para evaluarse en los reales. Y el dominio de esta raíz es una raíz cuadrada, ¿sale? Es una raíz de índice par. ¿Cuál sería su dominio? Obviamente, pues sería de menos infinito hasta 5 cerrado, ¿de acuerdo? No puede tomar un valor mayor que 5 por la desigualdad, ¿no? 5 menos t debe de ser mayor o igual que 0. Entonces t es menor o igual que 5. Ya. ¿De acuerdo? Este es el dominio, entonces nos da esto. Entonces lo que tenemos que ver cuál es el conjunto, ¿sale? Que se obtiene de intersectar estos tres. Y en este caso el dominio de R, pues la intersección de estos nos daría el conjunto 0,5. ¿Sale? Si nosotros, por ejemplo, tratamos de evaluar a R en 6, pues en la primera entrada sí es posible. El logaritmo de 6 tiene sentido. E a la 6 tiene sentido. Pero aquí daríamos raíz de menos 1 y eso ya no tendría sentido. Por eso es que este valor 6 ya no está dentro del dominio. Por otra parte, ¿qué pasa si utilizamos, tratamos de evaluar R en menos 2? Pues simplemente en el logaritmo no se puede, pese a que en estas dos sí. Es decir, por eso es que el dominio va a ser la intersección de los tres conjuntos. La intersección de 0 hasta infinito con R, pues te da 0 hasta infinito, pero ahora con el tercero, la intersección de 0 hasta infinito con menos infinito 5, pues te da este dominio. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer o lo que debemos entender de aquí en adelante es que lo que apliquemos a uno se tiene que aplicar a todos para decir que pertenece a la función vectorial. ¿A qué me refiero? Si eso nos queda claro, hay tres cosas que vamos a poder calcular rapidísimo. ¿Vale? Las aplicaciones que nos referimos. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a, perdón, nuestra variable es t? Cuando t tiende a de una función vectorial. Pues sería calcular el límite cuando t tiende a de f de t, g de t, h de t. ¿Vale? Y esto va a ser igual al no es cierto, ahí me emocioné de pronto. ¿Sale? Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a de f de t, el límite cuando t tiende a de g de t y el límite cuando t tiende a de h de t. Es decir, el límite de una función vectorial es el límite de sus entradas. Entonces, la pregunta es, sabemos que los límites no siempre existen, ¿de acuerdo? Hay algunos límites que no podemos calcular. El límite de
R de t existe si este y este límite existe. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo calculamos el límite? De una función vectorial, calculando el límite de cada una de sus entradas. Si alguno de los tres límites no existe, el límite completo no existe. Para que exista el límite debe de existir los tres límites. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se aplica a la función vectorial debe de cumplirse para todos los elementos. ¿Vale? Aquí, ¿cómo calculamos el límite de la función vectorial? Pues calculando el límite de las entradas. ¿De acuerdo? Derivadas. ¿Cómo calculamos la derivada de una función vectorial? Pues sería la derivada del vector f de t, g de t y h de t. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Pues esto sería la derivada de f de t, la derivada. ¿Por qué estoy poniendo x? Yo creo que es costumbre. En realidad estamos, el parámetro es t, de t, y la derivada de h de t. ¿Cuál es la derivada de una función vectorial? Pues es el vector que se obtiene de derivar cada una de sus entradas. ¿De acuerdo? El límite de una función vectorial es el límite de cada una de sus entradas. La derivada de una función vectorial es la derivada de cada una de sus entradas. ¿Vale? Así es que, ¿cuál creen que sea la integral de una función vectorial? Ah, ok, perfecto. Sí, claro, eso, ándale. Va a ser la integral de cada una de sus entradas. Luego entonces, este curso es cálculo vectorial, ¿de acuerdo? Y se da después de que ustedes han visto cálculo diferencial e integral. ¿Por qué? Porque en principio ustedes ya aprendieron todas las técnicas para calcular límites, ya saben calcular límites directos por teoremas, por L'Hopital, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ya saben calcular derivadas, derivadas por todas sus fórmulas, regla de la cadena, derivada logarítmica, ¿de acuerdo? Ya tienen técnicas de derivación. ¿Y qué pasa con la integral? Pues ya saben, integrar, sale cambio de variable por partes, fracciones parciales, sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen las herramientas. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues van a calcular un límite, van a calcular tres límites para obtener uno solo, van a calcular tres derivadas para obtener una sola derivada, y van a calcular tres integrales para obtener una sola integral, ¿de acuerdo? Y eso es todo. ¿Más o menos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Queda claro hacia dónde vamos? Sí, profesor. Ok, mándeme. Bien. Si no hay dudas, vamos a detenernos hasta aquí.